se asigna y no cambia mientras el dedo siga sobre la pantalla, mientras que el puntero índice marca la posición cuando se ha tocado, como el escalafón. Puedes estar tercero en el escalafón y cuando el que está de primero se jubila, pasas a ser el segundo. Pues con el pointer index pasa exactamente lo mismo. Cuando el primer dedo que había tocado deja de tocar, el segundo que tenía el pointer index 1 pasa a ser el pointer index 0. Los punteros IDs, por tanto, son los que las aplicaciones van a usar para poder enlazar los eventos que tengan lugar asociados con un dedo en concreto, aunque haya los dedos que haya en la pantalla. El tema ahora es de qué modo podemos relacionar estos dos punteros, el puntero índice y el puntero identificador, ya que el puntero índice, como acabamos de ver, puede estar cambiando. Pues para eso hay un método, faltaría más, es el método llamado Motion Event Get Pointer Identifier, al que, como vemos, como argumento tenemos que pasarle el pointer index. Así que por lo tanto lo que hace este método es obtener el puntero ID de un dedo en concreto a partir del puntero index. El puntero ID no cambia nunca, el puntero index está cambiando. Así que muy bien, así sabemos cómo obtener el puntero ID o el puntero índice. Pero ¿cómo hacemos para obtener el puntero index? Y escarbando tanto, llegamos al auténtico corazón, no ya de la aplicación, sino de la propia máquina. Porque veamos lo que tendremos que hacer para obtener el pointer index, el puntero índice de un dedo en concreto. Es esto que vemos aquí en pantalla, un código bastante enrevesado. Aunque en teoría se reduce al uso de dos constantes, ya que el tipo de evento lo obtenemos a través de Motion Event Get Action, que ya hemos utilizado también en el ejemplo con Single Touch. Recuerda que este Get Action nos va a devolver un integer que hace referencia a down, move, up, cancel, dependiendo del tipo de acción que tenga lugar. El tema es que ahora, para poder obtener el puntero índice a partir de la acción que ha tenido lugar en este evento y de las constantes, vamos a tener que llevar a cabo una bitwise operation AND, una operación binaria AND, usando el integer que nos devuelve get action y otro valor integer que tiene esta constante. Constante que, como su propio nombre indica, tiene siempre el mismo valor, que es el que vemos aquí en pantalla. Por tanto, se trata de una operación puramente matemática en base 2 de tipo lógico, ya que usamos el operador AND, como acabamos de decir. No vamos a ponernos ahora a hablar de código binario, pero no queda otro remedio que entender esto para poder comprender cómo aplicar los distintos métodos de Motion Event cuando hablamos de un evento multitouch. Si todo esto no fuera necesario para entender cómo escribir nuestros métodos cuando trabajemos con multitouch, desde luego que no lo habríamos visto. Y aún tenemos que hablar un poco más de cómo se lleva a cabo esta operación binaria y las consecuencias que tiene. Pero en lugar de entrar a saco ahora con esto, si está entendido lo visto hasta aquí, vamos mejor a empezar con la práctica, y eso nos permitirá explicar mejor qué, por qué y cuándo necesitamos determinar el puntero índice a partir del puntero identificador, que es de lo que va en el fondo todo esto, como ya debemos tener claro si hemos seguido lo visto hasta ahora. Vamos allá con esta práctica multitouch. Queremos mantener la pista de los 10 dedos.
Android le asignará punteros identificadores de 0 a 9 para estos dedos en la secuencia en la que vayan tocando en la pantalla, y vamos a poder mantener la pista de las coordenadas de cada puntero identificador y el estado del toque, si está tocando en la pantalla o no, y mostraremos esa información a través de una text view, como ya hicimos en las otras pruebas. Vamos a llamarle a nuestra activity multitouch test siguiendo los nombres que ya les hemos dado en el array pruebas, donde ya lo tenemos dentro de fundamentales Android Java con el nombre de multitouch test, y recuerda añadir la activity dentro de fundamentales Android. Creamos la clase para dentro de nuestro paquete y ya estamos preparados para empezar a escribir el código Java. Como siempre, empezamos con los imports, y en la definición de clase vamos a implementar la interface on touch listener, como ya hicimos con la activity de un único toque. Y dentro de la clase, además de los dos miembros que ya hemos utilizado en los anteriores ejemplos también, para poder mantener la pista de las coordenadas y el estado de toque de los 10 dedos, vamos a añadir 3 nuevos miembros array que contendrán esa información. Se trata de los arrays X, E, Y, que contienen las coordenadas para cada puntero ID, y el array tocado, donde se almacena si el dedo con ese puntero ID está down, está tocando la pantalla o no. A continuación creamos un método helper que nos va a servir para mostrar el estado actual de los dedos en el text view. Se trata de un código muy sencillo, simplemente lo que hace es iterarse con un loop for a través de los estados de los 10 dedos y los concatena a través de un string builder. Ahora lo único que nos queda por añadir aquí es que muestre este resultado final en el text view, que es lo que hacemos con un set text. Y el método onCreate, que es prácticamente igual que el que utilizamos en la prueba anterior con single touch, así que no tiene nada que explicar, simplemente configura nuestra activity como un onTouch listener con el text view. Hasta aquí todo sencillo. Ahora empieza la parte un poco más complicada con el método onTouch. Como siempre, lo sobreescribimos con override, y las complicaciones empiezan ya desde la primera línea de código, en la que, como vemos, guardamos en la variable action el tipo de evento que nos ha devuelto getAction, enmascarándolo con el uso de actionMask. ¿Qué hace realmente este enmascaramiento, el uso de esta constante actionMask? Como podemos ver en este ejemplo en el blog oficial de Android, en el que se usa esta constante actionMask, lo que aquí dice es que nos devuelve la constante que se corresponde con el tipo de evento que nos ha devuelto getAction. Si buscamos la documentación oficial de Android, podemos ver el valor de esa constante, que por lo tanto es una máscara en bits, que junto con el valor, el entero que nos devuelve event getAction, nos permite convertir esa acción en su valor binario mediante el uso de la operación lógica AND. Así que ahora tenemos su valor en binario que necesitaremos en el resto del código. A continuación es cuando vamos a tener que extraer el pointer index a partir del motion event, del evento que ha tenido lugar, con la línea de código
que ya veíamos antes. Vuelvo a ver un poco hacia abajo el lienzo para verlo mejor. Esta línea que recuerda que veíamos en la parte teórica y justo quedábamos aquí, al final la encontramos de nuevo, no hay manera de salvarse de ella. Vamos a separarla también un poco para diferenciarla. De nuevo volvemos a encontrar con un event getAction, con una operación lógica con el uso de AND y la primera de las constantes, action pointer y de mask. Para complicar un poco más el tema, tanto esta constante como esta otra constante que tenemos aquí forman parte de las constantes que decíamos antes que se han renombrado a partir de la API 8 de Android. Así que por lo tanto, si vamos a la documentación, nos aparece como que estas dos constantes, aquí las tenemos las dos, y de mask y de shift, han sido deprecated, han sido desaprobadas o desaconsejadas y han sido renombradas a action pointer index mask y action pointer index shift. Lo único que cambia, como puedes ver, es que donde ponía id han puesto index. Como aquí explica muy bien, lo ha modificado para que el nombre de la constante coincida con los datos que contiene en bits y que son datos del puntero índice, no del puntero id. Así que está muy bien que lo cambie. Lo que no se entiende es por qué razón en las anteriores versiones no era así. Con toda seguridad se debe a un error cuando se elaboró el código de Android y han tenido que modificarlo. Es normal, quien no se equivoca 1000 veces todos los días, pero el problema es que si usamos el nuevo nombre no nos va a funcionar en las versiones 2.0 y 2.1 de Android, mientras que si seguimos escribiendo los nombres de las constantes que ahora están desaprobadas, pero que sin embargo se pueden seguir utilizando. Así que usaremos por tanto id después de explicar esto, que es importante tenerlo claro, y así conseguimos que nos funcione en todas las versiones de Android que permiten multitouch, que recuerda que es de la 2.0 y superiores. Así que aunque usemos un nombre de constante, vemos su información en el otro, porque lo único que ha cambiado es el nombre, el contenido es exactamente el mismo. Y lo cierto es que está muy bien explicado, dentro de lo bien que se pueden explicar estos temas. Al fin y al cabo intentamos abarcar algo que no se relaciona con el modo que razona nuestro cerebro, sino con el modo con el que razonan las máquinas, y es bastante distinto. Pero para saber el puntero índice de cualquiera de los dedos que está tocando sobre la pantalla no queda otro remedio que ir al código máquina. Aquí nos lo dice claramente. Esta constante lo que hace es contener los bits del código de una acción determinada y que es usado con las constantes acción